Y atendiendo a los pedidos que nos hicieron llegar a través de nuestro Facebook, les vamos a hablar sobre uno de los mayores milagros eucarísticos que asombra al mundo: la hostia consagrada que se convirtió en carne y sangre humana en el viejo pueblo de Laciano, Italia. Ahí cientos de turistas visitan la iglesia de San Francesco solo para ver este asombroso milagro de la consagración, que ocurrió hace 12 siglos y ha sido estudiado científicamente en 1971 porque sigue ahí la sangre y la carne, que los cristianos reconocemos como sangre y carne de Cristo. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Es considerado el primer milagro eucarístico de la Iglesia Católica. Ocurrió en el año 700, cuando un monje de la Orden de San Basilio dudó de la presencia de Jesucristo durante la Eucaristía. Entonces, al consagrar el vino y el pan, un fenómeno sobrenatural se presentó. Al levantar la hostia en la consagración, pues esa hostia se convirtió en carne. Y el vino se convirtió en sangre. Desde ese momento, la hostia y el vino, o mejor dicho, la carne y la sangre, que se generó producto del milagro, mantienen sus propiedades físicas y químicas sin malograrse, y están celosamente resguardadas en un ostentorio de plata y una ampolla de cristal de roca en la iglesia de San Francisco, en la comunidad del Anciano, en Italia. El que hace el milagro es Dios, el autor debe de ser Dios, ¿sí? Y que se vale del instrumento, hombre, mujer, ¿sí? Para realizar aquel prodigio, aquel milagro. En 1574, la Iglesia ordenó la primera investigación científica sobre la hostia y el vino del anciano. Habían transcurrido 800 años desde el milagro. Han examinado esos restos, por hablar así, y la carne parece que pertenece a la parte del corazón. Bueno, desde el punto de vista humano, coincidencia, pero desde el punto de vista de la fe, pues decimos que es milagro. Entre 1970 y 1981, el científico Odoardo Linoli y el profesor Ruggiero Bertelli de la Universidad de Siena usaron microscopios y potentes cámaras fotográficas para descubrir lo extraordinario. El vino se había transformado en 5 coágulos de sangre de diferentes formas y tamaños. La hostia estaba compuesta de tejido muscular del corazón. Tanto la carne como la sangre tenían el mismo grupo sanguíneo del tipo AB, encontrándose proteínas fraccionadas correspondientes a sangre fresca y normal. Hay un equipo que el señor arzobispo, el señor obispo encargado de esa diócesis manda a verificar, ¿sí? A través de estudios, que sea un hecho sensible, que se pueda testificar, que se pueda mirar y contemplar y se pueda discernir ante la luz de la ciencia. Pero este no ha sido el único milagro eucarístico. Entre 1995 y el 2004, en el distrito de Montemario, al noroeste de Roma, el sacerdote Claudio Gatti y la vidente Marisa Rossi fueron testigos de un fenómeno inexplicable. Durante la celebración de la misa, Gatti levantó las hostias para consagrarlas y éstas repentinamente empezaron a sangrar. Pero lo más extraordinario es lo que le ocurre a Marisa Rossi, la vidente. Ella lleva en sus manos y en la frente estigmas o heridas sangrantes, en el mismo lugar donde Jesús las tenía al ser crucificado. Todos estos eventos fueron presenciados por miles de fieles en la iglesia Nuestra Señora de la Eucaristía. Hasta la fecha, la Iglesia Católica no ha podido explicar científicamente estos hechos sobrenaturales que le ocurrieron al sacerdote y a la vidente. El suceso fue siempre rechazado por el Vaticano. El Perú también ha sido escenario de este tipo de milagros. Ocurrió en 1649 en la localidad de Puerto Eten, en Chiclayo. Allí, en una hostia, apareció el niño Jesús y 3 corazones blancos que resplandecían entre sí. Desde esa fecha, se venera al Divino Niño del Santísimo Sacramento. Pero, ¿qué es la consagración? Es el momento central de la misa. Es el momento en el cual, con las palabras o mediante las palabras del sacerdote, el pan, las hostias que se preparan, se convierten en el cuerpo de Cristo.
y el vino que se prepara se convierte en la sangre de Cristo. Otros eventos extraordinarios han ocurrido en varias partes del mundo, desde apariciones marianas hasta vírgenes que lloran. Religiosos y creyentes del milagro del anciano refuerzan su fe cada vez que hacen peregrinaciones a los altares de la iglesia de San Francisco en Italia, una de las más visitadas del mundo. Se estima que son cerca de 1 millón de peregrinos los que llegan al año a observar este fenómeno viviente. La iglesia es muy cautelosa en ciertas cosas, acontecimientos, prodigios o milagros. Los estudios científicos han revelado la autenticidad del milagro del anciano. Carne y sangre viva que conservan sus propiedades desde hace ya 12 siglos. ¿Un prodigio sobrenatural o simplemente coincidencia? Usted decida.